sea, no te imaginas eso. Porque sí te están escuchando. Aquí sin miedo. Traten de hablar lo más coloquial posible. No, bueno. Eviten los términos científicos. Va a ser muy Si hay algún difícil. término científico, yo se los voy a repreguntar para que lo expliquen de manera coloquial. No, pues es que Bueno, creo que ya está bien empapado de esto. ¿No? ¿Vale? Yo con una pobre entrevista que vi. Listo. Hola, muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en su programa favorito, Pregúntale a tu médico, a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. A nombre del titular del programa, el doctor Arnulfo Ávila Toledo, le damos las más cordiales de las bienvenidas. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos de regreso a nuestro buen amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Además, es un gusto volver a estar otra vez acá. Muchísimas felicidades. Hace apenas 2 horitas acaba de ser papá por segunda vez. Felicidades, doctor. Muy feliz y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos visitas desde Ciudad de México. Está con nosotros la doctora Edith Villegas Villanueva. Ella es ginecobstetra, colposcopista, especialista en infecciones del tracto genital femenino. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable. Buen día a todos y gracias por la invitación. También está con nosotros la doctora Mónica Leticia Malagón. Ella también es ginecobstetra con subespecialidad en medicina materno-fetal. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. En el máster, nuestro buen amigo el Bonifacio Luría. Gracias. Ernesto Castañeda, en las imágenes. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es vamos a hablar acerca del control ginecológico. ¿Cuántas de ustedes, radioescuchas, saben cada cuánto tienen que ir con el ginecólogo? ¿En qué momento deben empezar a ir? ¿Cuándo llevar a sus hijas con el ginecólogo? Bueno, todas estas interrogantes vamos a tratarlas a lo largo de esta hora en su programa Pregúntale a tu médico. Se estima que en México solamente el 42% de las mujeres van al ginecólogo una vez al año. Y 25% solamente lo hacen cuando se sienten mal. Doctor Ulises. Hola, ¿qué tal? Es un tema muy importante porque efectivamente aún no tenemos esa cultura de la medicina preventiva y sigue siendo una cultura de medicina curativa. Y efectivamente, la mayoría de las consultas que tenemos es cuando ya hay algún padecimiento, cuando ya hay alguna molestia, cuando ya hay una sintomatología. Entonces es muy importante ese tema, platicarlo el día de hoy, porque justamente vamos a tocar todos esos puntos. Cuándo ir a la consulta, entender qué es una consulta ginecológica, que es importante tener una buena historia clínica de la paciente, poder hacer una revisión genital, del cuello uterino, de mamas, y bueno, es aclarar todas sus dudas que tengan en esa consulta. Entonces es un tema para ir educando a la población y poder tener esa consulta preventiva, que muchos padecimientos como el cáncer cervicuterino, que es el cuello de la matriz, o el cáncer de mama, se pueden prevenir acudiendo precisamente a una consulta ginecológica. Entonces es muy importante este tema, ojalá y lo podamos abarcar con toda claridad. Doctora Mónica Leticia Malagón, ¿a partir de qué edad y con qué frecuencia debe acudir una mujer con el ginecólogo? Sí, claro. Hay diferentes revisiones en otros países que las citas deben empezar entre los 13 y los 15 años, principalmente en Latinoamérica, y en algunos países europeos a partir de los 20, o sea, no hay como establecida una edad a la cual vamos a iniciar. Sin embargo, nuestra primera consulta o las consultas que regularmente tenemos son de pacientes que acuden por sangrados anormales, principalmente en la adolescencia, cuando empieza ese periodo de las niñas. Entonces, que entre que se retrasan, entre unos meses o que sangran de más. Entonces, esas son las primeras consultas, pero también hay que ver que esos ovarios estén bien, que no tengan alguna malformación uterina. Muchas pacientes no saben que existe este tipo de situaciones donde el útero pues se forma de una manera diferente
diferente y pues eso también es muy importante. Lo saben, como bien decía el doctor Ulises, después de que ya tienen algún síntoma, que es cuando ellos acuden. ¿Con qué frecuencia vamos a acudir al ginecólogo? Lo ideal sería cada año, perdón, y esto nos serviría para una revisión. Obviamente, cuando empiezan vida sexual, lo ideal es empezar de 2 a 3 años ya a realizar Papá Nicolau, colposcopía, para ver que no vaya a haber algún problemita. Entonces, en la adolescencia es cuando las mujeres tienen que empezar a acudir con el ginecólogo. Regularmente sí, sería como su primera consulta para descartar que haya algún tipo de alteración a nivel de malformaciones uterinas o algún problema en los anexos, que en este caso son los ovarios y las trompas. Y le digo, lo principal por lo que las pacientes acuden es por algún sangrado irregular, que es lo que pasa en la pubertad. Entonces estamos hablando que sería en el momento que empiezan a menstruar o desde antes de la menstruación. Yo considero que podría ser después de la menstruación. Ok, perfecto. ¿Y en qué consiste una consulta ginecológica, doctora Mónica? Pues nosotros vamos a realizar una revisión, primero dirigida hacia los genitales internos y externos. Cuando una paciente no ha tenido relaciones sexuales, lo ideal es que se hace una valoración por ultrasonido, pero pélvico, o sea, por fuera. Cuando tenemos pacientes que ya iniciaron vida sexual, entonces se realiza un ultrasonido endovaginal y pues una exploración de mamas, exploración de los genitales externos y todo esto siempre con un interrogatorio, una historia clínica previa para ver que no haya ningún tipo de problema. Ok. Muy buenos días, querido público Radio Escucha. Gracias por estar en sintonía a través del 95.3 de FM. También les recomendamos que estamos a través de la página del internet en grupo radiomina.com. En el icono de la expresión estamos llevándoles la información médica desde Minatitlán, Veracruz, México, para el mundo. Antes de iniciar, quiero darle gracias a Dios por un día más. Gracias a Dios por tener a un gran amigo aquí nuevamente. Él vivió una situación precaria de salud y Dios es tan grande y que en su momento lo compensó, le devolvió la salud y le dio algo tan maravilloso que es en la vida tener otro ser querido. Se estrena como papá nuevamente el doctor, mi gran amigo Ulises Medina Toleno. Gracias. La verdad venía en el vehículo, me hizo tarde, tengo un cachorrito que es como un niño travieso, hizo su relajo en la jardinería, me pusieron a arreglar y se me hizo tarde. Pido una disculpa, pero contento en el trayecto, créeme, Castañón, que te venía escuchando y tener a un compañero enfermo, ver que lucha por salir avante y como premio Dios le manda un nuevo ser lleno de salud y verlo aquí con nosotros es un bonito regalo el día de hoy. Le doy las gracias a Dios por tener a mi amigo Ulises, por la bienvenida de su nueva nena y por tener a estas guapas ginecólogas aquí en este panel sobre este tema tan importante, querida ama de casa. A veces tenemos niñas y pensamos que la niña nomás tiene que ir a consulta con el ginecólogo cuando ya empieza a tener relaciones o cuando se embaraza. Ahora, a través de estos expertos ya nos están explicando. Me entró una duda, doctora, que es recomendable cuando ya la niña o la muchacha ya tiene relaciones sexuales. ¿Qué ventajas tiene el ultrasonido normal, el que se hace a nivel del pelvis, o el transvaginal? ¿Cuál es su ventaja y desventaja? La ventaja del ultrasonido endovaginal, que es el que ocupamos nosotros los ginecólogos para las revisiones, es que directamente llegamos a útero, cervix, anexos, la visualización es mucho mejor. Sin embargo, cuando los pacientes no han tenido relaciones sexuales no lo podemos hacer, está contraindicado. Entonces, en ese caso, pues utilizamos el endovaginal, el pélvico, perdón. Okay. Entonces es para una mejor observación de los órganos internos de la mujer. Exactamente, nosotros visualizamos de una manera casi perfecta, ¿no? Dentro. Con un endovaginal pues no puedes, llegas directamente hacia los órganos internos y pues con el pélvico saltas piel, tejido, graso, músculos. Uh-huh. Hablaba el doctor Arnulfo sobre el inicio de la vida sexual.
¿El inicio de la vida sexual activa debería ir acompañado de una consulta ginecológica siempre? Lo ideal sería que sí, principalmente porque muchas personas inician vida sexual y no tienen un método de planificación. Entonces creo que ese es un punto clave en el que si yo estoy pensando en iniciar vida sexual, lo primero es la planificación. Entonces muchas veces las adolescentes inician su vida sexual y no le comentan ni a un adulto de confianza, ¿no? Tienen muchas dudas. Entonces lo ideal acá es que se acerquen a nosotros como ginecólogos. Creo que somos personas que aparte de expertos en el tema, pueden tener la confianza en nosotros para que podamos apoyarlas. Hablando de este tema de planificación familiar en nuestras jóvenes radioescuchas, ¿hay alguna diferencia entre hormonales inyectados, hormonales tomados? ¿Cuál sería el mejor método de planificación familiar en aquella mujer que ya decidió empezar a tener vida sexual? El mejor método es el adaptado hacia la paciente, individualizar cada caso y no decir este método es el mejor para todas, sino es el mejor para ti, de acuerdo a tus características. Incluso hay enfermedades en las que hay métodos y solamente específicos para esas pacientes. Entonces, el mejor método es el individualizado para cada persona. Entonces, la invitación es que ya decidiste tener relaciones sexuales, tienes o debes de visitar a tu ginecólogo de confianza para que te recomiende el mejor método para tus características físicas, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Doctora Eddy Villegas Villanueva, yo creo que la consulta más frecuente que deben de tener es por flujo vaginal, pero también hay mucha gente que piensa que el flujo siempre es normal. Yo como pediatra lo veo muy seguido. Claro. Me preguntan si el flujo de la nena es normal. Se espantan cuando el flujo empieza a ser fétido, que huele mal, pero mientras no huela mal, realmente no les genera ningún conflicto. ¿Es normal tener flujo vaginal? Claro, mire, tendríamos primero que empezar a platicar sobre el equilibrio de la cavidad vaginal que está dado por el pH y los lactobacilos que se encuentran ahí de manera habitual. El flujo vaginal tiene ciertas características. Debe de ser inoloro, es decir, sin olor, sin color, debe de tener en relación al ciclo menstrual cierta viscosidad. Eso se modifica también con el patrón hormonal de acuerdo a cada paciente. Es por eso muy importante que todas las pacientes deben de reconocer ese flujo normal. Si ese flujo se modifica en relación al ciclo, en relación al inicio de la actividad sexual, en relación a la menstruación, que cambie de color, que aumente en cantidad, que cambie de olor o consistencia, ese es un motivo habitual de consulta y es nada despreciable. O sea, muchas pacientes ignoran que cursan con una infección de transmisión sexual o que hay un cambio, un desequilibrio en su pH que origina un flujo anormal y eso es un motivo habitual de consulta. Muy bien, vamos a seguir con este tema tan importante en relación a la vida de la mujer, sobre todo cuando inicia su etapa sexual activa y como ya lo explicó la doctora Eddy, en relación al flujo, hay flujo normal en la mujer. Nosotros los médicos le llamamos sui generis, tiene un olor característico, pero cuando este olor ya huele mal, fétido, algunos lo relacionan como a pescado o a perro muerto, en pocas palabras, que al abrir las entrepiernas ya huele mal, es motivo de consulta. No dejarse llevar que no es normal, no, es un flujo anormal, sobre todo aquel que da mucha comezón, que es como la leche cortada o que es de color verde o amarillento. Usted, querida ama de casa, tenga la amabilidad de revisar a su niña, porque muchas veces este tipo de enfermedades de transmisión sexual muchas veces puede llevar a problemas hasta de infertilidad y esterilidad por un flujo maltratado. Siguiendo con este tema y precisamente dentro de los patrones que nos une a nosotros como auxiliares de diagnósticos, está qué es el Papá Nicolau, cómo y cada cuánto tiempo debe realizarse este examen. Bien, el estudio de Papá Nicolau se considera la prueba de tamizaje de elección para la detección de cáncer cervicouterino en México. Consiste en la toma de muestra de la capa superficial del epitelio cervical, que va a demostrar en etapas tempranas modificaciones celulares que, dependiendo de los factores de riesgo que cada paciente tenga, puede desencadenar en un futuro cáncer cervicouterino.
La toma de la muestra de Papa Nicolau es muy sencilla, se hace en un consultorio de manera ambulatoria, es un poco incómoda, no es dolorosa si se hace con cuidado. El espejo vaginal se adecua también a la edad y las características de cada paciente. Se toma con una espátula una muestra superficial, se extiende sobre una laminilla y se fija con alcohol, y esa muestra se manda a analizar con un citotecnólogo o un patólogo para después entregar la interpretación a la paciente. ¿Cuáles son las condiciones para que la mujer pueda realizarse este estudio? Bien, ¿Qué primero requisitos? la prueba se considera que se puede hacer a partir de los 25 a los 64 años de edad. La norma oficial mexicana marca que se puede hacer a partir de los 21 años también, o también en pacientes que hayan iniciado ya su vida sexual, o después de los 21 años tengan o no tengan vida sexual si la paciente da su consentimiento. Pero en este caso, perdón, si es virgen, si no tiene relaciones, ¿cómo realizan ustedes el estudio si se dice que se usa un espejo vaginal? Si tiene después de 21 años, la paciente puede decidir, aunque no tenga vida sexual, hacerse la prueba. ¿No la lastima el espejo? Se busca un espejo especial, un espejo más pequeño. Ok, adelante, doctor Castañón. Preguntaba el doctor Arnulfo acerca del Papa Nicolau, pero también hay otro estudio de auxiliar diagnóstico que es el favorito de muchos, la colposcopía. Claro. ¿Cuándo apostar por la colposcopía? ¿Cuándo apostar por el Papa Nicolau? ¿Y de qué se trata la colposcopía? ¿Cómo se realiza? ¿Y cada cuánto debería de realizarse la colposcopía? Bien. La colposcopía, como bien ya dijo, es un auxiliar diagnóstico. No es un estudio que sea mejor que el Papa Nicolau o que esté en competencia. No se usa uno sin el otro. La colposcopía generalmente está indicada en pacientes que tienen resultados de Papa Nicolau adversos, que arrojan ya alguna anormalidad celular, que nos hablan ya de una displasia o de una neoplasia intraepitelial. Se genera este estudio una vez que tenemos el resultado de un Papa Nicolau alterado. La aplicación del ácido acético es la principal función en este estudio. Se puede usar también yodo y nos va a permitir determinar si existe en cierta área del cérvix o de la vagina alguna lesión premaligna. ¿Podría explicarnos más detalladamente para los radioescuchas de qué se trata una displasia? Una displasia es una modificación celular. Las pacientes que presentan esta displasia han presentado ya a lo largo de mucho tiempo ciertos factores de riesgo y una infección viral persistente. El virus del papiloma humano es el que causa esta alteración celular, pero no es por sí solo, tiene que estar asociado a diversos factores que son individuales para cada paciente. O sea, es decir, displasia es el cambio del tejido, de la carnita que está dentro del tejido, del epitelio del cérvix. Exacto. Muy bien, este tema resulta por demás interesante. Qué bueno que nos escuchan a través del 95.3 de FM. Gracias al doctor. Vamos a hablar. Primero eran los varones, como ya antes decía, primero la dama. Bueno, ya al doctor Ulises Medina Toledo, por la alegría de tenerlo nuevamente. Al doctor Fernando Castañón, es el único pediatra y el único médico general, además puros ginecólogos, el doctor Ulises, ginecólogo, la doctora Mónica Leticia Malagón, ginecóloga, y la doctora Edi Villegas Villanueva, también ginecóloga. Está interesante este tema, no le cambie. Vamos a un pequeño corte y regresamos a Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, 11 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso en tu programa Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM. Siguiendo con este tema, doctora, estamos hablando acerca del Papa Nicolau y la colposcopía. Es de suma frecuencia que la colposcopía sea realizada por no ginecólogos. Ok. ¿Sí? Por mucha gente que no es ginecólogo, y sigue siendo muy frecuente que prácticamente todas las colposcopías tienen lesiones y pareciera que es una ley tener que tener un tratamiento de por ahí de corte de algunas lesiones. Esto debe ser realizado, puede ser realizado por cualquier persona la colposcopía sin necesidad de ser especialista, o debe forzosamente un especialista ginecólogo realizar el estudio, y si todas las lesiones deben cortarse. Bien. Sí es muy importante que la persona que realice el Papa Nicolau y también la colposcopía, si es que hay alguna alteración en esta primera prueba, sí esté capacitado.
En cuanto a las lesiones, que tenga ya entrenamiento, ya vaya de la vista para identificar una lesión, y también el entrenamiento adecuado para poder realizar el corte, la toma de la muestra, que se llama biopsia, que tiene que ser dirigida al sitio donde se encuentra la normalidad de manera visual. Sí, yo considero que es muy importante que la persona sí tenga una formación en ginecología y que además tenga la formación en colposcopía para poder realizar esta toma de muestra, por supuesto. Esta pregunta, Castañón, es muy importante porque desgraciadamente se presta mucho. Sí hay personas que no tienen esa preparación y que realizan estos estudios. El punto acá es que ofrecen tratamientos y la gran mayoría es hacer un corte, un cono cervical. La gran mayoría de las lesiones no necesitan hacerles un corte. Aquí tiene que ver mucho la edad de la paciente, el cambio celular, que era lo que comentamos hace rato, qué tanto ha cambiado esa célula y si amerita o no un corte a nivel del cervix o un tratamiento de vigilancia. Hay que recordar que hay muchas lesiones cervicales en las cuales tienen hasta un 75 y un 80% de curación espontánea cuando la paciente tiene una edad menor, es a 30 años. Entonces, es muy importante que esos estudios se lo haga una gente preparada, especializada, para que no se sobrediagnostique y no se sobretrate una paciente. A veces se hacen muchos procedimientos innecesarios. Entonces sí es muy importante que acudan con las personas preparadas y expertas en el tema para que pues el tratamiento sea el que necesite la paciente. ¿Puede haber alguna consecuencia de un mal tratamiento a nivel del cuello de la matriz? Sin duda alguna. Si es una persona que no está preparada en hacer esos procedimientos, por supuesto que puede hacer cortes innecesarios y le puede generar alguna lesión en el cuello cervical. Es hacerlo por una persona experta, por una persona que tiene el entrenamiento, pues sabe la profundidad que debe de hacer ese corte y las características que debe de tener ese corte. Entonces, que lo haga una persona que no está preparada y porque el procedimiento se vea relativamente sencillo, se atreva a hacerlo, claro que le puede generar una lesión permanente a nivel del cuello cervical. ¿Qué consecuencia traería una lesión de esta magnitud? Pues lo más común es de que se tape. Hay que recordar que el cuello cervical tiene un orificio. Entonces ese orificio, cuando se hace ese tipo de procedimientos, ese tipo de cirugías, se tiene que quedar permeable para que pueda haber una salida de la menstruación o una salida de lo que se produzca internamente del útero. Si no se hace bien el procedimiento, eso se puede tapar y se puede acumular sangre en el útero y eso puede generar infecciones o hasta un problema quirúrgico en la paciente. Y desde algo más grave, pues bueno, que genere hemorragias, que se genere infecciones que pueda inclusive poner en peligro la vida de la paciente. Y hablando sobre embarazo, que se corte de más y que se genere una incompetencia a nivel del cuello cervical, vaya, que el cervix no tenga o no haga la función cuando la paciente esté embarazada, que es sostener el peso del embarazo. Hablando sobre colposcopía y Papá Nicolau, mencionaban que el virus del papiloma humano era el responsable de la mayoría de las lesiones. ¿Hay alguna manera de prevenir las infecciones del virus del papiloma humano? Pues sí, una vez que una paciente presenta o inicia ya su vida sexual, la única forma de prevenir, no solo esa, sino algunas otras infecciones de transmisión sexual como clamidia, es mediante el uso de método de barrera, es el uso del preservativo. Esta sería la única forma. Y para no presentar, una vez que ya se ha iniciado la vida sexual, pero que no se es positivo al virus, sino presentar la infección de manera grave, pues con la vacuna. Uh-huh. ¿La vacuna puede aplicarse a todas las mujeres antes del inicio de la vida sexual? A los 12 años de edad se recomienda la aplicación de la vacuna, hombres y mujeres. Ok, perfecto. Doctora Eddy Villegas Villanueva, ¿son peligrosas las infecciones vaginales? Se consideran peligrosas las infecciones porque al no ser tratadas, estas infecciones pueden ascender hacia el tracto genital superior.
Una vez que invaden el útero y provocan infección intrauterina o endometritis o las salpinges y se rebasa el tracto genital superior hacia la pelvis, pueden provocar infección o enfermedad pélvica inflamatoria que puede provocar esterilidad en las pacientes y sí repercute de manera importante. Es uno de los motivos principales de consulta por infertilidad. La no permeabilidad o la permeabilidad parcial de las trompas por infecciones vaginales previas que no han sido tratadas, porque muchas de ellas también pueden cursar asintomáticas. Muy bien, qué interesante esto. Recuerden, querida ama de casa, como lo mencionábamos, toda infección de transmisión sexual debe ser tratada. Y hay algo muy importante en esta situación que acaba de recalcar la compañera ginecóloga: el tratamiento es de pareja. Recuerden que si nomás a la mujer, porque siempre es como carne de cañón, la única que va a consulta es ella. El marido se hace guaje, quizá porque ande de cabrón o tengo otras mujeres y no quiera ir, no se le eche la culpa. Hay que ser sinceros en ese aspecto. En lo particular no soy ginecólogo, soy médico general, pero siempre le comento a la señora que cuando hay un problema de transmisión sexual debe de venir acompañada con su pareja. Aunque te enfrentas a miradas de lumbre que casi se quieren fulminar al marido, o caso contrario, el marido a la mujer, y entre ellos se echan la culpa. Pero si quieres sanar al 100%, deben de llevar el tratamiento la pareja y ser honestos. Si tienen a otra, pues decirle bajo el agua, ¿verdad?, que se cure, porque también está afectando a su pareja. No sé si desea agregar algo más al respecto. Respecto a lo que comenta el doctor Arnulfo, para extender un poquito la pregunta del doctor, ¿BPH es sinónimo de infidelidad? No necesariamente. La infección por virus del papiloma humano puede haber sido transmitida, inclusive, como mínimo tiempo es 6 meses antes de que se presentara el primer cambio a nivel del epitelio, no necesariamente reciente. Porque debemos reconocer que es uno de los problemas más frecuentes a la hora de decirle a la paciente que tiene BPH, ¿no? Es muy frecuente. Esa pregunta casi va de la mano cuando le decimos: señora, tiene una lesión en la cual es muy sugestiva a infección de virus del papiloma humano. Y la siguiente pregunta es: me contagió mi esposo. Como bien menciona la doctora, este virus ahí se puede quedar pues ahí dormido. Y cuando es la persona se infecta, que hay que recordar que la principal fuente de infección es relaciones sexuales. Es cierto que hay otras vías poco frecuentes, pero el gran porcentaje va a ser por las relaciones sexuales. Que estas se pueden infectar y pueden tener un periodo de incubación desde 2 semanas hasta 15 años. ¿Eso qué significa? Que puede ser que ahorita nos estemos dando de una infección de virus, pero que esa infección al igual ya tiene 10, 15 años es que lo tiene, y no precisamente... ¿Está oculta? ¿Está guardada? Así es, y no precisamente se lo contagió su esposo. Al igual, relaciones anteriores, si es una persona que previo a que se casara tuvo otras parejas sexuales, ahí pudo haber contraído esa infección y no manifestarse hasta en el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico, y no precisamente es una infección reciente. Desgraciadamente no hay manera de poder saber con exactitud cuándo fue esa infección, pero sí explicarles a las pacientes de que tiene un periodo de incubación, un periodo de latencia, un periodo en el cual se puede uno contagiar de este virus, y este virus ahí va a estar de forma dormida, por así decirlo, y puede despertar desde 2 semanas hasta 15 años. Entonces, inclusive hay artículos que mencionan que hasta puede tardar hasta 45 años este virus ahí de forma dormida. Entonces, no hay manera de saber cuándo se contrajo este virus y si es que fue su pareja quien se lo contagió. Entonces, no se puede contestar esa pregunta. Y a veces las pacientes piensan que es porque no se lo queremos decir, pero realmente no sabemos cuándo fue el punto. Ándale, es lo que más nos dicen, sí. Porque no sabemos cuándo fue exactamente el día de contagio. Desgraciadamente no hay manera de saberlo. Vamos a ver un corte, la verdad está interesante este tema, ya lo mencionó muy bien el doctor Ulises Medina Toledo. No se trata de buscar culpables, sino llevar una solución a que sobre todo en la mujer no avance esta enfermedad
hacia un cáncer cervicouterino, que es el que más mata a las mujeres mexicanas, principalmente. Vamos a un corte, vamos a la identificación legal de esta empresa, cuando ya son las 11 de la mañana con 33 minutos. Permítanos el breve corte. Escuchas Pregúntale a tu médico a través del 95.3 de FM, Radio Mina, La Expresión. Estamos de regreso en este su programa Pregúntale a tu médico, 11 de la mañana con 36 minutos. A ver cuál de estas dos bellas damitas ginecólogas nos resuelve esta duda que tenemos. Es muy común cuando una mujer está embarazada y se hace esta pregunta: ¿es necesario hacerse el Papa Nicolau o la colposcopía durante el embarazo? ¿Es recomendable? No es necesario, no es como que lo hagamos de rutina, como que la guía que esté implementado. Sin embargo, sí puede ser, sí lo podemos mandar en algunas circunstancias. Sí se puede hacer el Papa Nicolau durante el embarazo y también la colposcopía. De hecho, tenemos pacientes embarazadas que están diabéticas y para nosotros, dentro del protocolo de estudio de estas pacientes, es realizar una colposcopía para ver que no haya infecciones o que no haya algo que esté ocasionando esa alza de azúcar. Entonces, sí se puede hacer sin problema, Papa Nicolau y colposcopía. No es de rutina, pero sí lo podemos solicitar. ¿Existe alguna contraindicación para hacer el Papa Nicolau y la colposcopía? El estudio de Papa Nicolau se considera no debe de realizarse mientras la paciente esté en su ciclo menstrual, porque la sangre va a impedir que se observen adecuadamente las células. La colposcopía se puede hacer en cualquier momento, aunque tenga su periodo menstrual la paciente, no hay ningún problema. Sí, es importante ese punto, ¿no? Afortunadamente, hacer el Papa Nicolau es muy sencillo, como ya lo había comentado la doctora Villegas. Las condiciones para hacerlas igual son muy sencillas, tiene muy pocas contraindicaciones, y de las contraindicaciones son precisamente el que no esté menstruando. ¿Y qué preparación puede tener? Pues bueno, no tener por lo menos actividad sexual de 2 a 3 días previo al estudio, no aplicarse, si es que se está aplicando alguna crema o algún óvulo por alguna indicación de alguien, evitarlo por lo menos unos 2-3 días previo a ese estudio, y sin ningún problema se puede hacer. Prácticamente la única contraindicación, como ya lo comentó la doctora, sería que se encuentre durante su periodo menstrual. ¿Las relaciones sexuales, cuánto tiempo debe de abstenerse? Lo ideal es que se pueda abstener por lo menos 72 horas previo al estudio, es evitar actividad sexual durante ese tiempo, para que se pueda hacer y tener los resultados que esperamos obtener mediante ese procedimiento. Siguiendo con este tema de ginecología, ¿cuáles son los problemas ginecológicos que pueden generar infertilidad y con qué frecuencia ocurren? Del mayor al menor, del número 1 hasta lo que ustedes quieran, ¿qué enfermedades son las que pueden llevarnos a la problemática de no quedar embarazadas? Bueno, existen diversos factores. La infertilidad se va a estudiar por factores en la pareja, y va desde el factor infeccioso, que sería uno de los principales, las infecciones de transmisión sexual que provocan enfermedad pélvica inflamatoria, y como ya se dijo antes, una oclusión parcial de las trompas que nos llevaría a un embarazo ectópico, o una oclusión total de las trompas por esas infecciones previas maltratadas, que van a llevar a que la paciente pues utilice técnicas de reproducción asistidas para poder lograr ese embarazo. Otros factores también están el endocrinológico. Aquí entramos con la desregulación hormonal, que regularmente hay un síndrome muy característico y que han escuchado muchos de ustedes, que se llama síndrome de ovario poliquístico, poliquistosis ovárica. Entonces ese es algo que no frecuentemente se trata a la paciente, aunque haya características clínicas que para las pacientes o los... ¿Cuáles serían esas características clínicas para que lo podamos sospechar, ¿no? A lo Claro. mejor un radioescucha detecta que tiene todos los síntomas. Hay pacientes que tienen ciclos irregulares
no menstruan en 2, 3, 4, 5 meses, no viene el periodo menstrual, ellas piensan que es completamente normal, y agregado a esto tenemos pues resistencia a la insulina cuando nuestro cuellito se pone negro, que se llama cantosis, las axilas, la parte de los genitales externos, la paciente tiende a tener obesidad regularmente y mucho vello en algunas zonas, como la del bigote, que es un poco incómodo. ¿El acné forma parte de ello? El acné forma parte de ello, entonces una paciente ya de edad que es fértil, la paciente entre los 20 y los 35 años, regularmente tienden a tener acné. Entonces, para la gente, pues estos síntomas son muy normales, ¿no? Entonces, esa es otra de las causas. Y pues dentro de otras, pues las alteraciones o las malformaciones uterinas, que son no son muy frecuentes, pero sí realmente están, y las pacientes pues nunca se las estudian. ¿Qué tipo de malformaciones uterinas? ¿Qué tipo de malformaciones puede tener la matriz? Podemos tener desde un útero septado, que es un septado significa un tabique en el útero. Partido a la mitad. Partido a la mitad, desde un útero en corazón, así le llamamos nosotros, hasta el útero que esté completamente dividido por la parte media. ¿Sale? Y cuando existe esta malformación, ¿pueden llegar a embarazarse cuando tienen el útero tabicado que está dividido en dos? Sí se pueden llegar a embarazar. Hemos tenido pacientes incluso que han tenido un embarazo de un lado y otro del otro. Entonces, hay un útero que se llama útero bidelfo, que tienen 2 cérvix o 2 cuellos uterinos, tienen 2 úteros y tienen una trompa de cada lado. Entonces, se pueden embarazar sin problema, pero obviamente son embarazos de alto riesgo que nosotros tenemos que ir cuidando. Ok, entonces, ¿sí pueden? ¿De manera natural o generalmente con ayuda? Sí pueden, a menos de que haya alguna alteración en la vagina. Hay algunos síndromes en los que la vagina no está bien formada, hay un fondo de saco, entonces estas pacientes sí definitivamente no van a poder, pero las malformaciones uterinas sí se prestan para embarazos. Hablaba usted acerca de las hormonas. Tenemos un periodo en la mujer, conocido como el climaterio, ¿sí? ¿Podrían explicarnos en qué consiste y con qué regularidad deberían ir con el ginecólogo y por qué deberían ir con el ginecólogo? Bueno, cuando una mujer nace, ella nace con la cantidad de óvulos que va a tener para toda su vida. Sabes que es aproximadamente unos 500 óvulos, que estos son los que se van a ir liberando mes con mes, hasta que llega el momento que esos óvulos ¿En la se menstruación? acaban. ¿En la menstruación? O sea, ¿cada óvulo es una menstruación? Efectivamente. Cada óvulo se libera en cada menstruación que tiene la mujer. Entonces, llega un momento en que esos 500 óvulos aproximadamente se acaban. Y cuando se acaban, la mujer deja de menstruar. A eso es cuando se le llama menopausia. Cuando ya se le acabó esa reserva ovárica, esa reserva de óvulos, y empieza a generar ciertos cambios. Al momento en que estos óvulos se van acabando, hay que recordar que aquí interfieren hormonas, principalmente estrógenos y progesteronas, que son las que van madurando esos óvulos durante el periodo de ciclo menstrual. Conforme esos óvulos se van acabando, se van generando esas alteraciones, esta disminución de esas hormonas, y empieza a presentarse estos síntomas, que son insomnio, cambios de humor, sudoración nocturna, previo a una menopausia, previo a que se acabe la menstruación. A eso es a lo que se le llama síndrome perimenopáusico, cuando se está preparando para la menopausia. Y se llega aproximadamente, esto ocurre antes de los 48 años, cuando se empieza a tener estos síntomas, y se concluye cuando estos óvulos se acaban por completo. Pasa un año en el cual la paciente ya no menstrua porque ya no tiene óvulos, y es cuando se hace el diagnóstico de menopausia, que es cuando ya no tiene óvulos y es cuando ya deja de menstruar, y esto más o menos pasa alrededor de los 50 años. Hay un rango que puede ser entre los 48 y 52 años que se puede presentar, pero todos estos cambios son fisiológicos. Me gustaría que explicaran detalladamente qué pasa cuando lo comenta el compañero ginecostetra,
una mujer deja de menstruar y de repente ocurre algo que a nosotros los médicos lo sabemos y es un foco de alerta o de atención, un foco rojo prendido. Lleva 2 años de que ya no regla y de repente le viene un sangrado. ¿Qué significa eso? ¿Es de alarma? Hay que preocuparse. Si una mujer que ya no menstrua, o sea que ya entró a la menopausia, pasan 2 o 3 años y presenta un sangrado genital en este caso. Esa pregunta es muy importante. Una vez que una paciente presenta la menopausia, ya no tiene por qué tener un sangrado transvaginal. Puede presentar uno y se tiene que revisar. A veces son por atrofias. ¿Qué es atrofia? Es envejecimiento de la zona urogenital. Se vuelve más seca, más encartonada y eso genera a que se pueda fisurar o tener alguna lesión y pueda presentar un manchado. Pero eso no significa que no tengamos que estudiarla, porque eso es lo menos grave. Eso le podamos dar un tratamiento con estrógenos en crema y seguramente va a mejorar mucho. Eso no nos interesa tanto. Sin embargo, se tiene que estudiar, porque una paciente que ya dejó de menstruar y ya pasó más de 1 año y vuelve a presentar un sangrado transvaginal, tenemos que descartar un problema muy serio como es el cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es un padecimiento en el cual la parte interna del útero se engrosa, se vuelve grande y es por eso que genera ese sangrado como síntoma. Y sí puede ser algo muy peligroso que puede poner en peligro la vida. Entonces una paciente que presenta un sangrado después que ya no estaba presentando esos sangrados, hay que tomar una biopsia y hay que mandarlo a estudiar para descartar que no tenga un padecimiento como un cáncer de endometrio. Es recomendable en estos casos entonces apoyarse en los auxiliares de diagnóstico como es un legrado o biopsia y como es un ultrasonido de hueco pélvico. De hecho, eso es lo que hay que hacer. Una paciente que ya dejó de menstruar y de repente presenta un sangrado transvaginal, estamos obligados a hacerle un ultrasonido endovaginal y poder medir la parte interna del útero y poder tomar una biopsia y mandarla a estudiar para estar seguros que ese sangrado no es un padecimiento tan grave como es el cáncer de endometrio. Puede ser que nos reporte que efectivamente es un engrosamiento, el cual es benigno y al igual amerite solamente un tratamiento médico o solamente vigilancia, pero eso no es un consuelo para no hacer una biopsia. Estamos obligados a hacer una biopsia para descartar un cáncer de endometrio y más aún si la paciente es diabética o es hipertensa, que tenga factores para pensar que ese sangrado puede ser un cáncer de endometrio. Por eso es que estamos obligados a tomar una biopsia y descartar, porque este padecimiento es curable, puede ser curable. Entonces es muy importante tomar esa biopsia para saber si es o no es y poder darle el tratamiento que amerite la paciente. Es muy importante que todas las pacientes que ya dejaron de menstruar, que ya llevan más de 1 año sin menstruar o sin presentar un sangrado transvaginal y de repente presentan un sangrado transvaginal, muy importante que acudan con su médico, en este caso con un ginecólogo, para que la puedan revisar y se puedan hacer los estudios correspondientes y pues darle tratamiento. Si es que amerita pues, un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico de acuerdo a los resultados de los estudios que amerite que se haga esa paciente. Hablando sobre la finalización de la menstruación, como bien lo decías, la menopausia, ¿todas las mujeres menopáusicas requieren tratamiento? ¿Todas? No. Aquí va a influir muchísimo la sintomatología vasomotora. ¿Cuál es esa? Es la que les comenté. Sudoración nocturno, la sensación de calor intensa, esos cambios de humor, dolor de cabeza. Si es muy intenso la sintomatología, el tratamiento no precisamente tiene que ser con un tratamiento de reemplazo. Se va escalando de acuerdo a las necesidades. Podemos empezar con algún manejo no hormonal y ir escalando hasta que podamos mitigar esas molestias de las pacientes. A eso iba, a lo que usted dijo, el tratamiento no hormonal. Cuando el médico ginecobstetra principalmente tiene el antecedente heredofamiliar de la paciente en menopausia, y hay antecedentes de cáncer que son hormonodependientes, en este caso, como el cáncer de mama, el de ovario o el del útero, son recomendables la terapia sustitutiva no hormonal a base de soya,
¿Qué efectos puede traer? Sabemos que los hormonales pues van a atizar el fuego, van a hacer a que el cáncer de ahí se alimenta, pero pues hay otras alternativas. Son recomendables porque muchas veces estamos atados de las manos. No podemos dar la terapia hormonal de reemplazo, que son hormonas sintéticas que la mujer se va a sentir a gusto. Así es. Con lo que usted acaba de mencionar, doctor Ulises, sobre todo esos bochornos en las noches, esas sudoraciones incómodas, esos cambios de humor, ese dolor que tienen durante las relaciones precisamente por esa resequedad vaginal que mencionaron y que lo que antes era un placer se vuelve en un tormento para la mujer. Así es. Adelante, doctora. Que antes de continuar con su pregunta anterior, es bien importante que las mujeres pues puedan identificar este tipo de síntomas que usted está mencionando, ya que regularmente o en algunos lugares dicen eso es normal, te tienes que aguantar, y no se tienen que aguantar. O sea, sí tenemos tratamientos, como bien dicen, no siempre es una terapia de reemplazo hormonal, siempre hay que ver encaminado hacia qué lo vamos a dar, pero sí hay tratamientos, sí podemos ayudarles a que ya no tengan insomnio, a que ya no tengan esa resequedad, a que la paciente pueda disfrutar de su vida sexual normal. Pobres nuestras mamás y nuestras abuelas. Sí, que claro, todas tenían que era, aguantar, no, te tienes que aguantar, ¿sale? Muy bien. Adelante, doctora. Bien, la terapia de reemplazo hormonal, como bien ya mencionaron, es el tratamiento de elección para las pacientes con los datos de bochornos y alteraciones en el estado de ánimo, el insomnio, la falta de líbido. Sin embargo, por supuesto que están contraindicados en todos los cánceres, en todas las pacientes que tienen antecedente o que cursan con cáncer hormonodependiente. Los fitoestrógenos de igual forma están contraindicados porque también tienen sustancias similares o hacen el efecto del tratamiento hormonal, por lo tanto tampoco se recomiendan en pacientes que tienen línea genética para cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de cualquier otro tipo, pero sí existen tratamientos alternativos no hormonales para pacientes con esta sintomatología, y a nivel genital también, que están hechas a bases de hialuronato, no precisamente de hormonal. Ahora, si nosotros vemos que es una paciente que tiene una menopausia precoz o una insuficiencia ovárica temprana, pues ahí sin duda lo tenemos que utilizar, porque ¿qué es esto que sea prematura? Que sea antes de los 45 años, entonces ahí sí lo tenemos que hacer justo para evitar estos síntomas y que pueda presentar atrofia precoz la paciente, que como bien lo decía el doctor Ulises, atrofia es adelgazamiento, envejecimiento de la vagina, y por eso tienen estas molestias de resequedad, de dolor en las relaciones sexuales. Entonces ahí sin duda sí lo tenemos que utilizar, y siempre viendo cuáles los síntomas o qué está presentando la paciente y individualizarlo a esa paciente. Muy bien. 11 de la mañana con 53 minutos. Permítanos hacer un breve corte comercial y continuamos a través de Pregúntale a tu médico en el 95.3 de FM, Radio Mina, La Expresión. Ahora canta. Estamos en la recta final de este su programa Pregúntale a tu médico, y pues la risa se hace presente aquí si usted viera lo maravilloso que es la magia de la radio, también lo que hacemos aquí en la radio lo puede usted ver a través de los medios digitales, como Mina Médica, que es una página en donde este programa, de la cual los honores o los méritos lo tiene la empresa radiofónica del núcleo Radio Mina. Hay veces quisieras conocer al médico, como antaño que te lo imaginabas, pero ahorita la magia del internet, la radio también se está innovando. Y eso le debemos agradecer a la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica, la cual nos brinda todas las facilidades para que la radio, y sobre todo aquí, de esta empresa, de la organización Bravo Santos, siga innovando la radio, y eso es algo que se agradece a la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, y sobre todo traerá un panel de expertos, todos especialistas, por decirlo, el conductor de este programa, el doctor Castañón es pediatra, el doctor Ulises Medina, que forma parte también del equipo, es ginecólogo, y tenemos dos bellas invitadas ginecólogas con sus especialidades y que están tratando este tema, tratando de discernir o sacar todas esas dudas que muchas veces traemos. Y qué mejor que el público escucha está al pendiente de estas informaciones médicas. Y bueno, una de las últimas preguntas, y muy bien elaborada por el doctor Castañón: ¿cómo debe ser el ginecólogo ideal? Adelante, compañera. Como yo. Mónica. Así como nosotros tres. Pues yo creo que el ginecólogo ideal
El ginecólogo ideal debe de ser la persona que empatice con la paciente. Empático. O sea, no voy a decir él sabe más, él está bien feo, él no sé. Cuando una paciente acude a nuestro consultorio en busca de ayuda, aparte de que le vas a resolver alguna duda médica, le vas a resolver sus síntomas, su problema, vas a platicar con ella y en el momento en que la paciente empatice contigo, ese es el ginecólogo ideal, la persona que la paciente se sienta cómoda. Definitivamente, lo principal es la empatía, que haya una empatía entre médico y paciente, pero también que el médico sea, que esté actualizado, y para mí, que es lo más importante, ser honestos. Tienen que ser honestos con los pacientes y no ofrecerles tratamientos que no ameriten. Hay que recordar que que los pacientes vienen a nosotros porque desconocen del tema y nos tienen toda la confianza. Entonces, para mí, la honestidad y hablarles con la verdad y ofrecerles lo que realmente necesitan, ni más ni menos, yo creo que ese sería un ginecólogo ideal. El que te dé empatía, el que te dé honestidad, pero el que te dé confianza también a la hora de preguntar todas tus dudas, que te sientas libre de externar cómo te sientes acerca de tu padecimiento y que te brinde toda la confianza y la comodidad a la hora de hacer la revisión, la valoración ginecológica, que es como muy importante también. Para que vean ustedes la calidad de las personas invitadas, por decirlo, la doctora Edi Villegas Villanueva. Ella es especialista en ginecobstetricia, además tiene la subespecialidad en colposcopía, además especialista en infecciones del tracto genital femenino. Su compañera, la doctora Mónica Leticia Malagón, también es ginecobstetra en la especialidad en las enfermedades propias de las mujeres y tiene la subespecialidad en medicina materno-fetal, o sea, todo lo que se relaciona al embarazo y antes del embarazo, ¿sí? Que es la perinatal. Y tenemos a nuestro gran amigo, el doctor Ulises Medina Toledo, que también es ginecobstetra, con la especialidad en cirugía laparoscópica, que es la cirugía no invasiva, la que no se abre el abdomen, sino que a través de equipos especiales o llamado laparoscopio, llevan a cabo intervenciones en la cual la paciente pues se va con 3 rayitas en el abdomen muy pequeñas, y de ese tipo de cirugías es la que realiza el doctor Ulises Medina Toledo, que puede decir de mi amigo el doctor Fernando Castañón Leo, un excelente pediatra, y que pues todos ustedes, queridos amigos y compañeros médicos con especialidad, es un honor tenerlos en los estudios del Núcleo Radio Mina. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estén con nosotros y que sigan aportando algo a la comunidad a la que a ella nos debemos. Pues muchas gracias por la invitación, esperamos nuevamente estar por aquí pronto. No olvide visitar a todas las pacientes radioescuchas, no olvide visitar a su ginecólogo. Muy bien. ¿Saludos en algo o algo que desea agregar? No, pues muchas gracias por escucharnos, y pues es muy importante acudir al ginecólogo, estemos o no estemos enfermas. Sé que no nos gusta ir al dentista y al ginecólogo, y en el caso de los hombres al dentista y al urólogo, pero creo que se pueden prevenir muchas enfermedades. Amigo Ulises, bienvenido. No, pues un gusto estar otra vez con ustedes. Siempre es muy agradable platicar. Es una hora sobre estos temas, y pues bueno, ir aprendiendo también es con ustedes, y la confianza que tienen nuestros radioescuchas, es que sábado a sábado nos escuchan. Pues un saludo también a ellos, un saludo a mi esposa, a mi nuevo bebé, a mi hija, a mi familia. Bueno, yo hoy estoy contentísimo. ¿Niño y niña? Niña y niño. Oye, felicidades, niño y niño. Entonces, híjoles, yo hoy estoy que no acabo, entonces, pues muchas gracias. No, qué regalo de Dios, en verdad, Dios es justo, como lo he dicho, en momentos críticos que viviste de precaria salud, y verte nuevamente con nosotros, y el regalo que Dios te da de tener a tu bebé. Ya tienes a la pareja ideal. Tenemos más saludos, adelante. Pues solamente agradecer a mi esposo que me trajo hasta acá desde la Ciudad de México manejando 8 horas, y a mi hermano que lo acompaña. Ah, no, pues ¿cómo se llama su esposo? Eduardo García. Bueno, para Eduardo y un besote. ¿A usted, doctora? Gracias. Saludos a todos, buen día.
Doctor Castañón, como siempre, el saludo hasta México. Adelante. La Ciudad de México, pero ahora están aquí en Mina. Vinieron oye, a ver al abuelo. Iker, Emiliano, un ¿Ya saludote, está mejor tu besos. papá, por cierto? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, todos vivimos momentos hay veces de precaria salud. Un servidor tuvo por el lado de mi esposa, hace poco la operaron en forma urgente de la vesícula. Falleció uno de sus hermanos por esta terrible enfermedad que se está cursando. En fin, entre otras cosas, desde aquí quiero darle gracias a Dios por el favor de darnos ya más salud y que esto ya termine. Les quiero agradecer a mi esposa, a la señora Ana Lilia, a mis hijos, a los doctores Sergio Ignacio y Elizabeth, y a mi pequeña Annalise y a Katherine Roset, el estar en sintonía con la radio, a todos ustedes que se me han olvidado, no se me han olvidado, el tiempo pues es corto y a veces quisiéramos saludar a todos los que nos sintonizan y que siempre estamos mandándoles saludos, pero de corazón aquí en mi corazón y en mi mente están presentes. Agradezco infinitamente a la directora general de esta empresa radiofónica, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, a mis compañeros locutores en turnos, Lemuel Jonathan Paredes Ríos, Bonifacio Luría y nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercila Hernández, por todo el apoyo que nos dan, todas las facilidades técnicas para que este programa salga a través de la radio en el 95.3. Al ingeniero allá en cámaras, saludos ingeniero. Ernesto Castañeda. No nos resta más que despedirnos, agradeciendo el favor de su atención y si el Supremo Creador nos los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntale a tu médico. Muy buenas tardes. Ya. Bueno, el médico ideal que nosotros mencionábamos era aquel que empatice con la paciente. Sí, es verdad que a veces llegas al médico y le regaña a la paciente y no sabes qué pasó ese médico ese día, ¿no? Que finalmente está enojado y pues para mala suerte atiende a esa paciente. Sin embargo, nosotros como ginecólogos tenemos que tener mucho tacto al tratar a este tipo de, pues a las pacientes, ¿no? Somos mujeres y pues la paciente viene no solamente a decirte sus síntomas, sino también viene a platicar para que tú le des un consejo. Entonces, pues definitivamente la empatía es una de las partes principales. Eso no, sin duda, digo, no quiero justificar a ese médico, hay veces, como bien dices, vienen con algún problema en casa, tuvieron un mal día, y a veces, bueno, al final del día somos personas. Sin embargo, eso no es una justificación, porque a esto nos dedicamos, tenemos que dejar nuestros problemas afuera del consultorio y ser empáticos con los pacientes. El plan es poder transmitir lo que queremos o lo que le sugerimos a la paciente, y creo que no es una buena forma el regaño, ¿no? Si es que no había confianza al inicio de la consulta, pues bueno, ahí se termina. Hay que ser siempre respetuosos, al menos los ginecólogos hombres, tal vez luchamos todavía más con esa confianza con la paciente. Entonces, en todo momento ser siempre respetuosos, siempre revisar a la paciente con una asistente presente y definitivamente que se sienta cómoda desde el trato, es cómoda desde la revisión, es cómoda desde la explicación y cómoda de lo que uno le proponga como tratamiento. Entonces, es muy importante establecer eso. Y definitivamente no es una buena manera lo que comentan como ejemplo de ese médico regañón. Bien, no existe un estudio único para hacer un check-up ginecológico completo, ¿no? Hay ciertas indicaciones para realizar un ultrasonido mamario, que es en pacientes que tengan cierta sintomatología o antecedentes en su línea genética de cáncer de mama, que sería el ultrasonido en pacientes menores de 40 años, y en pacientes con antecedentes propios o en la familia de cáncer de mama, mastografía a partir de los 40 años en adelante. Para la pelvis, pues un ultrasonido endovaginal o ultrasonido pélvico de acuerdo a cómo lo necesite cada paciente, no existe uno solo, y si tiene alguna otra sintomatología, pues ya sabemos que su Papá Nicolau anual, colposcopía se amerita si este Papá Nicolau sale alterado, o algún cultivo vaginal si se trata de infecciones vaginales. Así es, tal vez en el programa no nos enfocamos mucho a la mama. La mama es parte del
de la consulta ginecológica, también, y pues bueno, hay que recordar que es una de las principales causas de muerte, el cáncer de mama. Entonces es importante la autoexploración mensual de las pacientes y la revisión por lo menos una vez al año con el ginecólogo. Ya cuando se detecta alguna alteración, pues bueno, existen estudios como el ultrasonido que se puede hacer a cualquier edad, como la mastografía, como tamizaje por arriba de los 40 años. Si hay alguna indicación en especial, es un ejemplo, que la mamá haya padecido el cáncer de mama, pues bueno, se puede adelantar ese estudio hasta 10 años previo cuando se hizo el diagnóstico a la mamá de cáncer de mama. Hay condiciones muy específicas que esas su médico se la tendría que decir, pero de entrada si hay la autoexploración es mensual por parte de las mujeres, por parte de la paciente, la revisión anual por parte del médico y los estudios como un ultrasonido que se puede hacer a cualquier edad y un estudio de mastografía como tamizaje que se debe de hacer por arriba de los 40 años. Infecciones genitales en niños, ¿el ginecólogo o el pediatra? En niñas, pues, Sí. específicamente, en niñas. Infecciones genitales en niñas, ¿el ginecólogo o el pediatra? Bueno, en ginecología ya existe un área que es ginecología en la paciente adolescente o menos. No es un área como muy explorada realmente. En México no existe ese curso de alta especialidad o subespecialidad, pero sí hay médicos que se dedican a eso, que tienen ginecología y la suben en gineco en el adolescente, pero nosotros podemos verlas, o sea, sin ningún problema. Yo creo que ¿no? el abordaje que puede tener el pediatra no creo que difiera mucho al abordaje ginecológico que podamos tener nosotros, porque ciertamente es una infección vaginal, pero tampoco podemos hacer como que una exploración vaginal más allá que lo que puede hacer un pediatra, ¿no? Porque esa es una de las preguntas, pero súper frecuentes, ¿no? Sí, claro. Me hablan las pacientes y me dicen, doctor, la nena tiene flujo. Sí. ¿La llevo con el ginecólogo o la llevo con usted? ¿No? Así es. Entonces, yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, siempre les digo, primero ve con el pediatra, que te valore el pediatra, que te revise el pediatra, y si él considera que necesita alguna segunda opinión, o si considera que yo puedo aportar algo en eso, con mucho gusto lo hacemos, pero yo creo que de primera instancia Sería el pediatra adecuado. tendría que valorar a la paciente, porque al final de cuentas la exploración física que podamos hacer nosotros, vuelvo a repetir, no creo que difiera mucho desde el pediatra, porque no podemos introducirle un espejo vaginal, no podemos ser tan invasivos con una niña. No podemos ser invasivos con una niña. Entonces, realmente la exploración se va a ir enfocado muy similar a la de un pediatra. Yo realmente no le veo alguna diferencia. Tal vez sí en cuestión de tratamientos, sugerir tratamientos cuando se tiene el agente específico, tal vez ahí podamos aportar algo. Pero pues yo creo que se tiene que hacer una consulta en conjunto cuando una paciente niña, hablando de niñas, se presenta alguna infección que pareciera que no, pero es algo muy frecuente, muy frecuente, inclusive niñas que padecen infecciones vaginales crónicas. Entonces sí es un tema en el cual no es tan fácil de abordar, inclusive no es tan fácil de tratar. Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo, en conjunto con pediatra y ginecología. ¿Algo más que quieran agregar, que crean que haya quedado pendiente? ¿No? Pues nos despedimos de la transmisión de Mina Médica. Gracias por el favor de su atención. Buenas noches. Adiós. Bye. Bien.